Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, específicamente la iglesia en Ciudad Merliot. Estamos los días del Señor estudiando el libro de Éxodo. Es un estudio que, como les he venido diciendo, un estudio muy interesante, un estudio muy edificante. Gracias a nuestro Dios que hemos tenido la oportunidad de presentarlo. Hicimos ya el libro de Génesis, ahora ya vamos más de la mitad de este libro de Éxodo. De manera pues que vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos infinitamente porque tú nos permites el estudio de tu palabra, especialmente en este libro de Éxodo que tiene tanto bello y hermoso contenido para nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ello. Permite que yo sea dirigido por el Espíritu Santo, que tú siempre recibas el honor, honra y gloria, y que cada hermano o hermana que escuche pueda realmente edificarse. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo siempre les pido, si ustedes así lo desean, no es obligación, es decisión suya, que compartan estos estudios, compartan con cada uno de los grupos que usted tiene inscritos en Facebook, donde usted lo desee. Y ahora vamos a estudiar, como quien dice, un paréntesis en el libro de Éxodo. Y voy a hablar acerca del tabernáculo. Yo en varias ocasiones, muchas ocasiones, lo he dicho. Ojalá que usted no sienta que estos estudios antiguo testamentarios son fuera de serie, que no tienen nada que ver con el cristianismo de hoy en día. Si así usted pensara, está equivocado, porque de acuerdo al contenido de lo que vemos en cada estudio, es una sombra, pues una aplicación que se da especialmente en nuestra vida en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver este paréntesis que yo en cierto momento les anuncié, y es acerca del tabernáculo. El tabernáculo que en la siguiente lección, o sea, cuando entremos, creo que sí, en la que viene del sermón y otras más, usted se va a gozar mucho de lo que voy a decir ahora en relación a lo que es el tabernáculo. Bueno, durante su historia antiguo testamentaria, los israelitas tuvieron 3 lugares de adoración. Primero fue el tabernáculo. Era la tienda en la que adoraron durante sus años en el desierto y los años inmediatamente posteriores. Después del tabernáculo vino el templo, que fue construido primeramente por el rey Salomón. Siguió el esquema del tabernáculo, sin embargo, era el doble en tamaño. Se situó en Jerusalén y fue el centro de sus actividades religiosas. Bueno, doy un contexto histórico acerca de esto. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios alrededor del año 586 a.C. El templo fue luego reconstruido durante el liderazgo de Zorobabel, Zacarías y Ageo.
La reconstrucción se completó alrededor del año 516, más o menos unos 60 años después de la primera destrucción que se dio en el año 586, o sea, se completó esta reconstrucción en el año 516 antes de Cristo. Al periodo que vino después de la reconstrucción del templo se le conoce en fuentes judías como la era del segundo templo. Tiempo después, Herodes el Grande reconstruyó el templo y lo convirtió en una gloriosa estructura. El templo de Herodes fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, o sea, cuando Jerusalén fue arrasada por el Imperio Romano. Y el templo, hasta la fecha, nunca ha sido reconstruido desde entonces. Y claro, esto posteriormente vamos a ver más aclaraciones sobre ello. Bueno, en tercer lugar, fíjense bien, primeramente la adoración fue en el tabernáculo, segundo en el templo, y en tercer lugar se incluyó la sinagoga. La sinagoga como sitio local de asamblea para la adoración o enseñanza, aparentemente durante el cautiverio babilónico. En estos años posteriores pudieron verse sinagogas donde residieran los judíos. Se les menciona también en el Nuevo Testamento, mas no en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjese bien, 3 lugares de adoración: tabernáculo, templo y sinagoga. Eso que no se salga de nuestras mentes. Bueno, pero veamos otro aspecto importante, o sea, veamos las designaciones que se le dio al tabernáculo. Es decir, al tabernáculo se le conoce de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Se le llamaba el santuario, se le llamaba el tabernáculo en sí, se le llamaba el tabernáculo de reunión, se le llamaba también el tabernáculo del testimonio, y también se le conoció como tienda del testimonio. Conforme avancemos más en este estudio, usted entenderá mejor por qué ese nombre repetitivo de tabernáculo, es bien importante. Pero veamos, hermanos, su realidad, la realidad que nos presenta pues este tabernáculo. Es lo que nosotros tenemos que ver. Bueno, el tabernáculo fue una realidad histórica, eso no lo podemos quitar. Fue una realidad histórica. Algunos eruditos creen que el tabernáculo nunca existió. Realmente yo no entiendo por qué hay personas que llegan a semejantes decisiones o conclusiones. Y dicen que su descripción la hizo un escritor basándose en el templo que vivió muchos años después. Por ejemplo, alguien decía que el tabernáculo se le considera como la proyección a futuro dentro del período del desierto de un santuario posterior que albergó el arca, el cual por lo general se asumió fue el templo de Salomón, pese a que las dimensiones y otros detalles son totalmente diferentes. Sin embargo, pues, gracias, oiga bien, gracias a descubrimientos arqueológicos se ha dado una gran aceptación
a la existencia del tabernáculo. Muchos pueblos del antiguo cercano oriente contaban con santuarios de tienda portátiles que eran similares al tabernáculo en su concepto, en su diseño y en sus propósitos básicos. Además, el templo y el tabernáculo eran lo suficientemente diferentes como para poder aceptarse el hecho de que el tabernáculo sirvió como un modelo básico para el templo, más que aceptar la idea de que alguien que conocía únicamente el templo pudiera usarlo como el modelo para un tabernáculo ficticio. Por supuesto, y miren qué interesante lo que ahorita les voy a expresar. Por supuesto, para el que cree en la Biblia, el asunto de la historicidad se soluciona por el hecho de que las Escrituras afirman la existencia del tabernáculo. Yo estudio la palabra de Dios y como estudioso de la palabra de Dios, yo no tengo ninguna duda, acerca de la existencia del tabernáculo, porque fue algo diseñado por Dios, fue ordenado por Dios, fue dirigido por Dios. Bueno, entremos a otro aspecto del tabernáculo y es hablar acerca de su estructura. Usted sabe bien lo que es una estructura. Es por ejemplo, esta casa, su estructura es de ladrillo, cemento, piedra, hierro, por supuesto. Esas son la estructura básica para levantar una edificación desde hace siglos, pues, desde hace mucho tiempo. Entonces, en cuanto a la estructura del tabernáculo, la palabra tabernáculo quiere decir algo similar a tienda o refugio. Pese a que tenía una estructura de madera, seguía siendo como una tienda. Era portátil y el método para moverlo estuvo regulado por la ley. O sea, no lo podían mover al antojo de ellos, pues. El tabernáculo fue hermoso, como también, hermanos, fue también funcional. El tabernáculo realmente, además de hermoso, fue funcional. No era algo obsoleto, por decirlo así, aquello fue obsoleto. Muchas veces nosotros mal empleamos los conceptos. Por ejemplo, yo le voy a ilustrar con lo siguiente. Usted, por ejemplo, estamos en una era de los celulares. ¿Quién no tiene celular ahora? ¿Quién no tiene? Realmente, si se hiciera una estadística, yo creo que el 90% de la población de nuestra nación y quizás del mundo entero tienen un celular. Hablando de naciones donde existe esta tecnología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo para darles esta clase, miren qué bendición, yo me estoy valiendo de esta computadora, me estoy valiendo de luces, me estoy valiendo del internet, gracias a Dios. Y yo escribo mucho sobre esa bendición desde que hace 5 años comencé con este ministerio que Dios nos ha permitido. Es algo verdaderamente muy hermoso, pero yo quiero decirle, nada en cada época es obsoleto. El obsoleto puede ser a lo mejor uno, ¿ve? ¿Por qué? Porque los avances son de acuerdo a cómo se desarrolla la civilización en ese momento, que en un tiempo la forma de comunicarse eran los escritos en papel, pero era la era la forma como la gente se comunicaba.
que tardaba mucho más tiempo, es que ese no es el punto. El asunto es que se podían comunicar. Bueno, el complejo, hablando de esta estructura, el complejo del tabernáculo estaba conformado por un patio rodeado por una cerca de 100 codos. Aproximadamente, hermanos, 100 codos se cree que es más o menos 46 metros. Usted imagínese en su mente, y usted lo puede, para que entienda las dimensiones que le voy a estar presentando, imagínese dimensiones en el lugar donde está usted ahorita. Por ejemplo, el ancho de esta casa es más o menos, creo que de unos 8 metros, de la primera pared hasta la última, 8 metros. Entonces aquí me está diciendo que era de 5 2, 46 metros, o sea, estoy hablando de 5 o 6 veces más el ancho que aquí se está dando, o la longitud, pues. Dice, el complejo del tabernáculo estaba conformado por un patio rodeado por una cerca de 100 codos, que le digo pues 46 metros, por 50 codos, o sea, 50 codos era 22.5 metros. Otra vez le pido que usted en su mente trace esa distancia. Dentro del patio se erguía una tienda cuyo tamaño total era de 10 por 30 codos, o sea, 4.5 metros de ancho por 13.7 metros de largo. Fíjese bien que esto está incluido dentro de esos 46 metros. La tienda se dividía en dos secciones. El lugar santo de 10 codos de ancho por 20 codos de ancho, 20 codos de largo, perdón. O sea, 4.5 metros por 9.1 metros. Y el lugar santísimo, lo máximo pues, de 10 codos, o sea, 4.5 metros por cada lado. Era un cuadrado perfecto, hermano. Cuando a usted le dicen, haga un cuadrado de tal dimensión, le dicen 4 metros, es un cuadrado de 4 metros, los 4 lados. Pues era un espacio, el lugar santísimo, de 4.5 metros por cada lado. En vista pues de que la tienda también era también de 10 codos, o sea 4.5 metros de alto. Fíjese bien, el lugar santísimo, óigalo bien, donde entraba el sacerdote solo una vez al año. El lugar santísimo era un cubo perfecto, un cubo perfecto. Esto no se asemeja, esta distancia o esta estructura donde estamos no se asemeja en nada a un cubo. El lugar santísimo, hermanos, como era el lugar máximo para Dios, era un cubo perfecto. Es grandioso eso. Bueno, se colocó una variedad de mobiliario dentro de la tienda. En el lugar santo estaba el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y el candelero. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto con el propiciatorio, el cual tenía 2 querubines sobre él. En el arca del pacto estaban las 2 tablas de piedras sobre las que se escribieron los 10 mandamientos. Tiempo después se colocaron otros artículos dentro de él. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo o cortina. En el patio, fuera del tabernáculo, estaba el altar de los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios
y la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al santuario. Entonces, ¿qué vemos? Los israelitas eran los únicos que podían entrar al atrio y únicamente los sacerdotes podían entrar al santuario. El sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo y lo hacía solamente, como hace un momento decía, una vez al año. Nadie, excepto los sacerdotes y los levitas, podían manipular los objetos sagrados. Que alguien de la tribu de Efraín iba a tocar uno de estos utensilios, no, era cortado, y ser cortado era muerto, pues era dada esta función a los sacerdotes y exclusivamente a la tribu de Leví. Bueno, pero veamos otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto? Es acerca de su propósito y simbolismo. Su propósito y simbolismo. Obviamente, el tabernáculo constituía el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, así como se manifestó la presencia del Señor en el Sinaí. Fíjense cómo se viene dando esto. En el monte Sinaí, cuando Moisés, Dios le ordenó que subiera, ahí estaba presente el Señor en un lugar especial al cual solamente Moisés tuvo acceso. El tabernáculo era, por lo tanto, una especie de Sinaí portátil. El propósito para la construcción del tabernáculo fue proveer un lugar para que el Señor habitara en medio de ellos, aún después de que partieran del Sinaí. Miren lo que dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, dice. Miren lo que dice, vamos adelantando porque este estudio es de ayudarnos para entender lo del tabernáculo. Vamos a adelantarnos a Éxodo 29, 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Bueno, primero he dicho, en cuanto a su propósito y simbolismo, obviamente el tabernáculo constituía el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, así como se manifestó la presencia del Señor en el Sinaí. Pero digo otra cosa, la mayoría están de acuerdo en que el tabernáculo también tenía una importancia simbólica. Pese a que algunos no estuvieran de acuerdo, bueno, en el significado de los símbolos, de acuerdo al Nuevo Testamento, el antiguo pacto es una sombra del nuevo. Miren lo que dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces Dios sabía lo que pretendía hacer en la era cristiana, cuando le ordenó a Moisés construir el tabernáculo y lo modeló para que representara aspectos del nuevo pacto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la iglesia y el plan de redención estaban de primero. Miren lo que dice en Efesios 3:11, conforme al propósito temporal, no, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el tabernáculo
fue una copia de las realidades espirituales que Dios ya había planeado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El lugar santo, en ciertos aspectos, es como la iglesia. Y al lugar santísimo puede comparársele con el cielo, hermanos. El altar del incienso podría representar las oraciones. El candelero es como la palabra de Dios en el sentido de que ambos dan luz. La mesa del pan de Dios, la mesa del pan de la propiciación, tiene elementos similares a la cena del Señor. El altar de los holocaustos puede compararse con la entrega o el sacrificio de sí mismo del cristianismo. El lavarse en la fuente de bronce es como el bautismo, por decirlo así, o puede que sea como la continua purificación del cristiano. Pero yo quiero decirle esto. Sin embargo, en vista de que el Nuevo Testamento no hace tales comparaciones de una manera explícita, de una manera clara, como hace unos instantes se lo he expresado, el cristiano no debe decir de manera dogmática, fíjese bien, el cristiano no debe decir de manera dogmática que Dios pretendía que así fuera, o sea, todas estas relaciones que les he presentado. Bueno, vamos a entrar a otro aspecto del tabernáculo, y es acerca de su construcción. Hoy los cristianos pueden aprender algo en cuanto a edificar la casa de Dios de lo que se recoge del ejemplo provisto en la construcción del tabernáculo. En primer lugar, Dios proveyó el diseño y el pueblo lo siguió. Esto es bien importante. Dios proveyó el diseño y el pueblo lo siguió. De no haber seguido el diseño de Dios, habrían hecho una de dos cosas. O habrían fracasado en su intento por construir un tabernáculo, o el tabernáculo que construyeran no sería del agrado de Dios. ¿Ve? En segundo lugar, Israel contó con un buen liderazgo en la construcción del proyecto. Moisés, por supuesto, proveyó el liderazgo. Además, se les encargó la tarea a dos hombres sabios y talentosos. ¿Quiénes fueron esos dos hombres sabios y talentosos? Bueno, Bezaleel y Aholiab. Y más adelante vamos a ver sobre ellos. Bezaleel y Aholiab. Si la obra de Dios ha de hacerse hoy, es necesario, hermanos y hermanas, que su pueblo, especialmente todo el que tenga funciones de liderazgo, se le ponga a trabajar en tareas para las que Él lo ha preparado. Esta es la realidad. Es decir, si el Señor a mí me dice, tú, Alexander Castellanos, has sido lavado con la sangre de Cristo, lo fuiste hace ya más de 5 décadas, entonces Él me ha puesto a predicar el Evangelio, y yo no puedo predicar un Evangelio diferente del que está revelado en las Sagradas Escrituras. Ellos no podían edificar un tabernáculo que no fuera de acuerdo a las directrices que Él les estaba diciendo. En tercer lugar, el tabernáculo se construyó debido a que el pueblo fue generoso en dar. Es decir, cuando yo digo que el pueblo fue generoso en dar, trajeron más que suficiente. Y esto lo vamos a ver en la hora del sermón. No sé si vamos a entrar específicamente, pero en la siguiente lección vamos a ver 2 o 3 lecciones muy hermosas al respecto. Las instrucciones para construir el tabernáculo de Éxodo
que se dan en los capítulos 25 hasta el 31, allí se dan las instrucciones. Se llevaron a cabo en Éxodo capítulo 35 hasta el 40. Alguien describió estas dos secciones como las secciones del mandato y del cumplimiento de la narración sobre la construcción del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Pues que en Éxodo 25 al 31, el Señor dio instrucciones con respecto a la construcción del tabernáculo, su mobiliario y los sacerdotes que habían de servir en él. En vista, pues, de que el registro de la construcción repite casi con las mismas palabras las instrucciones para la construcción del tabernáculo, yo le digo que en este presente estudio vamos a considerar como una sola las secciones que son paralelas al texto, pero esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Pues, ¿qué es lo que se nos presenta? Se nos presenta una situación de que el texto mismo, pues, indica que Dios le mostró a Moisés un modelo. Fíjese bien, que no se le salga de su mente, hermano y hermana. Dios le mostró a Moisés un modelo a seguir. Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Se lo repito, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Algo similar, pues, a un plano o visión del santuario que él deseaba que construyera Moisés. Bueno, en segundo lugar, hay una interrogante. ¿Por qué se incluyeron estas instrucciones en el texto? Dios no pretendía que cada nueva generación construyera un tabernáculo. Sin embargo, deseaba que aprendiéramos algo acerca del valor que le dio a encontrarse con su pueblo en el lugar que Él designó. Fíjense que quiero darle al menos dos aclaraciones al respecto. Dios no le estaba diciendo a todas las futuras generaciones, o sea, los salvadoreños, para que me entiendan, ¿verdad? Cómo construir el tabernáculo, sino únicamente le estaba dando estas instrucciones a Moisés. Él era el que tenía que seguir estas instrucciones. No era a nosotros, hermanos y hermanas, a quienes se les estaba dando instrucciones. Moisés estaba recibiendo las instrucciones y podemos estar seguros de que él las entendió y que él las cumplió a perfección. Y esto, más adelante vamos a ver sobre esta situación. Otra aclaración: el tabernáculo había de construirse con el fin de proveer un lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Y ahí está descrito en el capítulo 25, en el capítulo 29 también, y un lugar, pues, donde Él se encontraría con ellos. ¿Ve? Entonces, ¿qué vemos? Aproximadamente 16 de 40 capítulos de Éxodo tienen que ver con la adoración, tanto la verdadera adoración en el tabernáculo como aquella adoración falsa del becerro de oro, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, Dios tuvo que haber considerado la adoración como algo extremadamente importante. La adoración
Por eso entendamos, hermanos, que la adoración de este día del Señor para Dios es algo extremadamente importante, y si lo es extremadamente importante para Dios, para nosotros lo debe ser extremadamente importante como iglesia. Deseaba que el lugar donde se encontraría con su pueblo fuera hecho de materiales preciosos, y deseaba que el lugar fuera construido exactamente de acuerdo a sus instrucciones. Por eso le repito lo que dice el versículo 9 de Éxodo 25. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Dios desea que su pueblo en cada era le dé lo mejor de ellos y siga sus instrucciones de manera exacta. Por eso el día del Señor, hoy es el día de adorarle a Él. Nosotros tenemos que adorarle a Él de una forma exacta, de una forma completamente completa, pues de acuerdo a su sagrada voluntad. Nosotros no tenemos opción de cambiar la forma de adorarle a nuestro Señor, porque incurriríamos en la situación de las instrucciones que el Señor le dio a la nación que fue escogida, que lo fue, y que dejó de ser. Nosotros tenemos esta seriedad. Bueno, vamos a seguir edificándonos, hermanos, con estos valiosos estudios, tanto en la hora del sermón como, si Dios permite, llegar al otro día del Señor. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande y nos ayudas a que entendamos todos estos aspectos que se dieron en esta época para esa nación que habías escogido, y que tenemos que aplicarlo pues a nuestra adoración como cristianos que somos. Ayúdanos siempre a discernir tu palabra de la mejor manera, en la forma más correcta. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.